Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy vuestra amiga y compañera en esta aventura de descubrir el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Hoy estoy súper emocionada de compartir con vosotros un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, ¿verdad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que también vamos a adentrarnos en una historia de amor, de esos que te hacen suspirar y que, como un buen drama turco, tiene sus altibajos. Hoy vamos a hablar sobre cómo Demet, en un momento de su vida, se juzgó a sí misma en relación con una persona muy especial, un hombre que todos conocemos y amamos, Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar esta dinámica, a entender cómo Demet vivió esta situación y sobre todo, cómo el amor, en todas sus formas, triunfó. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Así que prepárense para escuchar una historia llena de emociones, de reflexiones y por supuesto, de mucho corazón. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. ¡Vamos allá! Para entender completamente la historia, tenemos que remontarnos a los inicios de la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre todo, a cuando sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Este fue el punto de partida de una conexión que trascendió la pantalla, generando rumores, especulaciones y, por supuesto, una legión de fans enamorados de la química entre ellos. Imaginen la escena, dos jóvenes actores, guapos, talentosos y con una química desbordante, interpretando a personajes que se enamoran perdidamente. La chispa se encendió y el público, como no podía ser de otra manera, se rindió ante la pareja. Los rumores de romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y claro, en medio de todo este torbellino, Demet se enfrentó a un dilema interno. ¿Cómo manejar la fama repentina? ¿Cómo lidiar con las expectativas del público? ¿Cómo separar la ficción de la realidad? Para comprender la magnitud de lo que Demet experimentó, es esencial sumergirnos en el contexto cultural y social en el que se desarrolló su carrera. Turquía, con su rica tradición de telenovelas y dramas, tiene una industria del entretenimiento vibrante y apasionada. Los actores y actrices turcos son venerados como celebridades y su vida personal a menudo se convierte en tema de conversación nacional. La prensa del corazón, los paparazzi y las redes sociales amplifican aún más este fenómeno, creando una presión constante sobre las figuras públicas para mantener una imagen perfecta. En este ambiente, la serie Erkenci fue un éxito rotundo. La historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y carismático, cautivó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. La química entre Demet y Can era innegable y su conexión en la pantalla se tradujo en un fervor popular sin precedentes. Los fans se enamoraron de la pareja, crearon clubes de fans, escribieron fanfics y soñaron con que el romance de la serie se extendiera a la vida real. La fama repentina puede ser abrumadora, especialmente para una joven actriz como Demet, que había estado labrando su camino en la industria. La atención mediática se intensificó, los paparazzi la perseguían y las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto positivos como negativos. Las expectativas del público se dispararon, y Demet sintió la presión de cumplir con las fantasías de los fans y las exigencias de la industria. En ese momento Demet, siendo humana como todos nosotros, se vio afectada por las opiniones externas. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans, todos tenían una opinión sobre su relación con Can. Algunos la apoyaban incondicionalmente, la veían como la pareja perfecta y deseaban que su amor trascendiera la pantalla. Otros la criticaban cuestionando su personalidad, su apariencia y su capacidad para estar a la altura de las expectativas. Y otros simplemente especulaban sin cesar, alimentando rumores y chismes que podían ser tanto halagadores como destructivos. Y ahí, en medio de todo este ruido, Demet se encontró a sí misma, analizándose, juzgándose, comparándose. Es algo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Nos comparamos con los demás, nos cuestionamos nuestras decisiones, y en el caso de una figura pública, la presión es aún mayor. La necesidad de aprobación, el miedo al rechazo y la constante exposición a las críticas pueden ser devastadores para la autoestima. Demet, siendo una persona sensible y talentosa, no fue ajena a estas dinámicas. Se preguntaba si estaba a la altura de las expectativas, si era lo suficientemente buena, si era la pareja ideal para Can.
Se cuestionaba su apariencia física, su estilo, su forma de ser. Se comparaba con otras actrices, con otras mujeres, con la imagen idealizada que los medios de comunicación y las redes sociales proyectaban. Es que cuando eres joven y te ves envuelto en un romance tan público, es fácil caer en la trampa de la autocrítica. La presión de ser perfecta, de complacer a todos, puede ser abrumadora. La idea de decepcionar a los fans, de defraudar las expectativas del público, puede generar una ansiedad constante. La búsqueda de la aprobación externa se convierte en una prioridad, y la voz interna, la voz de la intuición y del amor propio, se silencia. Y en esa lucha interna, Demet, sin darse cuenta, comenzó a juzgarse a sí misma en relación con Can, a medir su valía en función de cómo la percibían los demás. Si los fans aprobaban su relación, se sentía feliz y segura. Si las críticas aparecían, se sentía insegura y cuestionada. Su autoestima dependía, en gran medida, de la opinión pública, y eso la hacía vulnerable y dependiente. Esta situación, aunque dolorosa, también fue un punto de inflexión para Demet. Fue un momento crucial en su vida, una encrucijada que la obligó a tomar decisiones importantes y a emprender un camino de crecimiento personal. En lugar de sucumbir a la presión, en lugar de dejarse consumir por la autocrítica y la inseguridad, Demet decidió tomar las riendas de su vida y comenzar un proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal. Aprendió a escuchar su propia voz, a confiar en sus instintos y a valorar su propia opinión por encima de la de los demás. Comenzó a cuestionar las expectativas externas, a desenmascarar las falsas ilusiones y a construir una imagen de sí misma basada en la autenticidad y la honestidad. Se dio cuenta de que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia aceptación y de su capacidad para amarse a sí misma. Este proceso, por supuesto, no fue fácil. Requiere valentía, determinación y mucha introspección. Implica enfrentarse a tus miedos, a tus inseguridades y a tus fantasmas. Implica romper con patrones de pensamiento negativos, desafiar creencias limitantes y perdonarte a ti mismo por tus errores y tus debilidades. Implica, en definitiva, renunciar a la búsqueda de la perfección y abrazar la imperfección como parte integral de la experiencia humana. Demet, con el paso del tiempo, logró superar esta etapa, transformándose en una mujer más fuerte, más segura y más auténtica. Se sometió a terapia, buscó el apoyo de amigos y familiares, leyó libros de autoayuda y meditación, y se dedicó a actividades que le proporcionaban alegría y bienestar. Aprendió a establecer límites saludables, a decir no cuando era necesario y a priorizar su propia felicidad y su bienestar emocional. Es importante destacar que en medio de este proceso de autodescubrimiento, el amor propio jugó un papel fundamental. Demet aprendió a amarse a sí misma, a aceptarse con sus virtudes y sus defectos, y a priorizar su bienestar emocional por encima de todo. Reconoció su valor intrínseco, su derecho a ser feliz y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Esto le permitió liberarse de las ataduras de las expectativas externas, de la necesidad de aprobación y de la búsqueda de la perfección. Al amarse a sí misma, Demet se liberó de la necesidad de validación externa y comenzó a construir una vida más plena y satisfactoria. Aprendió a disfrutar de su soledad, a celebrar sus logros y a perdonarse por sus errores. Desarrolló una mayor confianza en sí misma, una mayor capacidad para enfrentar los desafíos y una mayor resiliencia ante las críticas y los fracasos. ¿Pero qué pasó con Can Yaman? Bueno, la relación entre ellos, como suele suceder en estos casos, tomó su propio rumbo. Aunque hubo rumores de romance y una química innegable en la pantalla, la realidad es que la vida privada de cada uno siguió su propio camino. La intensa exposición mediática y las expectativas del público a menudo pueden poner a prueba cualquier relación, y la suya no fue una excepción. Es importante destacar que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, Demet aprendió una lección valiosa, que el amor verdadero comienza con uno mismo. Comprendió que la felicidad no se encuentra en una pareja perfecta, en la aprobación del público o en el éxito profesional, sino en la aceptación y el amor propio. En este punto, la historia de Demet y Can se convierte en una lección sobre la importancia de la autenticidad y la independencia emocional. El hecho de que su relación no prosperara no significa que fuera un fracaso, sino una oportunidad para que ambos crecieran y aprendieran. Cada uno siguió su propio camino y Demet, al final, se demostró a sí misma que era capaz de amar, de ser amada y de construir una vida llena de felicidad y de éxito, independientemente de quien estuviera a su lado. Y aquí en esta historia, es donde el amor triunfó.
No solo el amor romántico que puede o no haber existido, sino el amor propio, la capacidad de aceptarse y valorarse a pesar de las críticas. Y las presiones externas. Demet, al juzgarse a sí misma en relación con Can, tuvo la oportunidad de crecer, de aprender y de transformarse en una persona más fuerte y más segura de sí misma. Y al final el amor, en todas sus formas, triunfó. El triunfo del amor propio se manifestó en la forma en que Demet manejó su vida personal y profesional después de Erkencicus. Continuó trabajando duro en su carrera, aceptando papeles desafiantes y demostrando su versatilidad como actriz. Se mantuvo fiel a sus valores y principios, y no permitió que las críticas externas la definieran. Además, Demet construyó relaciones significativas con sus amigos y familiares, quienes le brindaron el apoyo y el amor incondicional que necesitaba. Aprendió a rodearse de personas que la valoraban por quien era, y no por lo que hacía o por cómo se veía. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad reside en la conexión humana, en el afecto y en la compañía de las personas que te quieren y te aceptan tal y como eres. Y como suele suceder, el tiempo cura todas las heridas. Demet, hoy en día, es una mujer feliz, exitosa y realizada. Ha encontrado el amor en una relación estable y duradera, y sigue brillando en su carrera como actriz. Y lo más importante es que ha aprendido a vivir su vida en sus propios términos, sin dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Su relación actual, lejos de ser una simple cuestión romántica, es un testimonio de su crecimiento personal. Ha aprendido a elegir a sus parejas de forma consciente, buscando a alguien que la respete, la valore y la apoye en todos sus proyectos. Ha establecido una relación basada en la confianza, la comunicación y el amor incondicional, lo que le permite ser ella misma sin miedo al juicio. En la actualidad, Demet es un ejemplo a seguir para muchas mujeres jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Les demuestra que es posible alcanzar el éxito profesional sin sacrificar la autenticidad ni la felicidad personal. Les enseña que es fundamental amar a sí mismas, priorizar su bienestar emocional y rodearse de personas que las impulsen a ser mejores. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección de vida. Nos enseña que en medio de la fama, de las presiones y de las expectativas, es fundamental mantener la autenticidad, el amor propio y la capacidad de elegir nuestra propia felicidad. Demet, al juzgarse a sí misma en relación con Can, tuvo la oportunidad de crecer, de aprender y de transformarse en una persona más fuerte y más segura de sí misma. Y al final el amor, en todas sus formas, triunfó. El viaje de Demet es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que todos enfrentamos desafíos y momentos de duda en nuestras vidas, pero que la clave para superarlos reside en el amor propio y en la capacidad de elegir nuestra propia felicidad. Nos enseña que no debemos permitir que las opiniones de los demás nos definan, sino que debemos confiar en nuestra propia intuición y en nuestros propios valores. La historia de Demet es un recordatorio de que el éxito no se mide por la fama, la riqueza o el reconocimiento externo, sino por la autenticidad, la felicidad y la capacidad de amar y ser amados. Es una celebración del poder de la resiliencia, del crecimiento personal y del triunfo del espíritu humano. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado esta historia llena de emociones y reflexiones. ¿Qué les pareció? ¿Se sintieron identificados con alguna parte de la historia? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones. No duden en dejarme saber qué piensan en la sección de comentarios, aquí abajo. Y antes de que me vaya, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.